Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Debe ser considerada, entendida y afrontada como un continuo que va desde la aparición de factores de riesgo hasta la presencia objetiva de enfermedad que muchas veces conduce a la muerte. Con un estado previo sintomático en el que existe una lesión subclínica en diferentes órganos dianas, fundamentalmente el corazón, el cerebro, el riñón y los vasos periféricos. Y es la principal causa de morbimortalidad a pesar de las mejoras de los resultados clínicos. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo es una condición o característica de un individuo o población que está presente de forma temprana en la vida y se asocia a un riesgo aumentado en desarrollar una enfermedad. Puede ser un comportamiento o hábito como fumar o el sedentarismo o un riesgo hereditario, un antecedente familiar o una variable paraclínica como un nivel sérico elevado de colesterol. Para ser considerado causa del marcador en cuestión debe proceder el comienzo de la enfermedad y tener una plausibilidad biológica. Entonces, los factores de riesgo independientes para las personas mayores, es decir, factores de riesgo que pueden ser controlados o modificados son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol total, el colesterol LDL sérico elevado, el colesterol HDL sérico bajo, la apoproteína B, la lipoproteína A, la diabetes mellitus, edad avanzada y enfermedad renal crónica grave. Factores de riesgo predisponentes: la obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos metros cuadrados, obesidad abdominal, inactividad física, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, características étnicas y factores psicosociales. Factores de riesgo condicionantes: triglicéridos altos, partículas pequeñas de LDL, homocisteína elevada, lipoproteína sérica A elevada, factores protrombóticos como el fibrinógeno, el factor 7 y 8, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, índices de función fibrinolítica como tiempo parcial de TPA o PAI-1, resistencia a la insulina, elevación de leucocitos o hematocrito, un estado estrogénico, el estado estrogénico como las mujeres ya posmenopáusicas que tienen mayor riesgo, el nivel de a la enzima convertidora angiotensina, deficiencia de vitaminas antioxidantes, infecciones por clamidia, arco senil, soplos vasculares, deficiencias de pulso, etc. La prevención de la enfermedad cardiovascular es un conjunto de acciones coordinadas dirigidas en la población o una persona con el fin de eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular y las discapacidades asociadas. Evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular, promoción de un estilo de vida cardiosaludable, prevención de factores de riesgo cardiovascular, detección precoz y control óptimo de los factores de riesgo cardiovascular. En las últimas 3 décadas, más de la mitad de la reducción de la mortalidad cardiovascular se ha atribuido a los cambios de los factores de riesgo de la población, especialmente el colesterol, presión arterial y el tabaco. Esta tendencia favorable se contrarresta parcialmente con el aumento de otros factores, principalmente la obesidad y la diabetes mellitus. Y el envejecimiento de la población también aumenta los episodios de enfermedad cardiovascular por el mismo envejecimiento, endurecimiento de los vasos periféricos, de las paredes de las arterias, y la esclerosis pues produce ya de por sí un aumento de la tensión arterial periférica. El riesgo cardiovascular global es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular coronaria o cerebrovascular en un determinado periodo de tiempo. Incluye angina estable o inestable, infarto de miocardio, muerte por enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Y les traje aquí la escala SCORE, que es muy interesante, que predice el riesgo a los 10 años. ¿Ves? Como vemos aquí, podemos ver a la izquierda la presión arterial sistólica
y abajo el colesterol, que aquí lo ponen en milimol litro, pero aquí abajo ponen la equivalencia en miligramos decilitros. Según eres mujer o varón, te puede estimar el riesgo de tener un evento cardiovascular a los 10 años, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 38 años, busco mujeres, ¿verdad? No fumadoras, mi tensión arterial está controlada, estaríamos aquí, y mi colesterol es menos de 150, pues mi riesgo es 0. Pero aquí vamos, estaría a los 40, pero 50 pues tendríamos que ver a los 50 años cómo estaría mi tensión, mi colesterol. Depende de eso, pues te va poniendo un riesgo. Y cada color pues te da un porcentaje de riesgo de evento cardiovascular dentro de 10 años. Pues los sujetos de bajo riesgo, pues -1, entre 1 y 5 los 10 años, pues es una categoría de riesgo moderado, de personas de edad muy avanzada. El riesgo alto son factores de riesgo aislados muy elevados, sobre todo colesterol, hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, el colesterol más de 310 o presión arterial más de 180-110. También lo tienen las personas con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica moderada, pues ya estaríamos en un riesgo alto. Y un riesgo muy alto, pues bueno, son personas con enfermedad cardiovascular clínica, un evento coronario como un infarto, síndrome coronario agudo, enfermedad cerebral vascular, aneurisma aórtico, edema agudo de pulmón, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica grave, pues pacientes con mucho daño cardiovascular. Las conductas a seguir, pues si el riesgo es bajo, asesoramiento sobre el estilo de vida, riesgo, pues evitar el tabaco, ejercicio físico moderado, dieta baja en sal, evitar grasas trans. Alto riesgo, el asesoramiento pues ya debe ser intensivo y pueden ser candidatos a tratamiento farmacológico, y en muy alto pues todo lo anteriormente dicho, y la evaluación y el seguimiento debe ser sumamente estricto, y por supuesto el tratamiento farmacológico debe ser lo más intenso posible. Pues aquí un poquito sobre el tratamiento. Tabaquismo, pues sin exposición de tabaco en cualquiera de sus formas, dieta baja en grasas saturadas, exentada en productos integrales, el peso, un índice de masa corporal de 20-25, una circunferencia de cintura menos de 94 en varones y menos de 80 en mujeres, actividad física al menos 150 minutos a la semana, actividad física moderada 30 minutos 5 días a la semana o 75 minutos a la semana de actividad física intensa. La tensión arterial pues menos de 140-90, LDL en pacientes de alto riesgo menos de 55, en alto menos de 100 y bajo riesgo menos de 110. Un HDL mayor de 45, triglicéridos menos de 150 y una hemoglobina glicada menos de 6,5. Esta tabla súper importante. Conclusiones. Debido a que las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo, el desarrollo de medidas preventivas sería una conducta racional que salvaría vidas. No solo salvar vidas, sino recursos económicos a nivel mundial. La prevención primaria y secundaria efectiva requiere evaluación de riesgo para categorizar al paciente y seleccionar las intervenciones apropiadas. Se recomienda realizar una evaluación de riesgo cardiovascular total y la prevención
de la enfermedad cardiovascular de una persona debe adaptarse según su riesgo cardiovascular total y debe implementarse las medidas de salud pública para fomentar hábitos de vida cardiosaludables. Muchísimas gracias.